Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, tercer grado, secundaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Escuela TV. Mi nombre es el profesor Ricardo Rodríguez López y estamos en la asignatura de Historia de México, tercer grado secundaria. Me permito mencionar a mi compañero y amigo, el profesor. Hola, muy buenas tardes, soy el maestro Miguel Ángel Rodríguez Ramírez, un gusto saludarlos. Y en lengua de señas nos acompaña la maestra Marcela Ponce. Bienvenida, maestra, mucho gusto. Bueno, pues vamos a iniciar ahora la asignatura de Historia de México. Recordemos que en esta ocasión, ahora sí vamos a ver las causas que dieron paso a el inicio de la Guerra de Independencia, pero vamos a profundizar de manera más amplia, a comparación de hace dos sesiones donde vimos simplemente un panorama. Muy bien, vamos a avanzar ahí, pero recuerda que tenemos que ser conscientes de lo siguiente. El COVID todavía no ha disminuido los contagios, entonces es importante tener a consideración estas indicaciones, maestro. Claro que sí, maestro. Aplica tu sana distancia, por lo menos 1,5 metros, 2 metros entre cada persona. Lavar constantemente tus manos, utilizar tu cubrebocas, usar el gel antibacterial. Además, recuerda también el estornudo de etiqueta. Seamos el primer estado en poner un alto a los contagios. Muy bien, entonces recuerda que es muy importante seguir al pie de la letra estas indicaciones para evitar futuros contagios. Sobre todo, cuidarte, que te cuides tú y también que cuides a tu familia. Vamos a comenzar. Ahora sí, ¿qué vamos a utilizar de materiales en esta sesión? Que es muy importante. Recuerda que es indispensable contar con el libro de texto, la libreta, maestro, y por último, pluma, lápiz, colores. Además, cualquier dispositivo móvil con acceso a la internet, sea alguna computadora, tableta o celular. Estos materiales son indispensables. Recuerda que es un repaso para reforzar los temas que vayas observando y analizando con tus maestros ya en tu centro educativo o a distancia. Recuerda que estamos en clases presenciales o híbridas o inclusive también de manera virtual. Bien, ahora vamos a ver el tema a analizar en esta sesión, que es bien importante conocerlo y saber de qué se va a tratar. Maestro. El tema es la crisis política. Vamos a ver qué quiere decir una crisis política, pero con relación al periodo histórico que vamos a analizar, que es a partir o durante el virreinato, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cuál es el aprendizaje esperado, maestro. El aprendizaje esperado es: reconoce la multicausalidad de la crisis política en Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. Muy bien, ya mencionando el aprendizaje esperado, lo que te pide es que primero el verbo, la acción, es reconocer. Después que reconozcas la multicausalidad. Muchos de ustedes, o la mayoría, ya tienen noción de estos conceptos, lo que es la simultaneidad y la multicausalidad. Entonces aquí el aprendizaje te pide que reconozcas la multicausalidad. ¿Qué quiere decir multicausalidad? Muchas causas, ¿verdad? Si fuera una causa, nada más te pediría reconoce la causa de la crisis política, pero no, fueron diferentes causas que dieron pie a esta crisis política que después, a priori, nos produjo la Guerra de Independencia. Muy bien, vamos a avanzar ahora para poder identificar el verbo que es reconocer. Ahí en pantalla aparece, maestro. Según la Real Academia Española, reconocer significa examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza o circunstancia. Bien, como ustedes ya saben, hasta el tema crisis política, reconocer múltiples causas de la crisis política, se relaciona con el verbo. Vamos a reconocer algunas características de una problemática en común, que fue la guerra o el inicio de la Guerra de Independencia. Ahora, vamos a pasar a
a identificar, como ya se los había mencionado, la multicausalidad. Pero recuerden, esto es bien importante y sobre todo en el ciclo escolar pasado o en el anterior, también en historia de segundo grado analizaron causas internas y causas externas. También en tercer grado se analiza este tipo de noción o de concepto y es importante identificarlo. ¿Qué quiere decir las causas internas, maestro? Las causas internas dice que son hechos o procesos que se llevaron a cabo dentro del territorio nacional o dentro del país. Es decir, estas tuvieron influencias nada más en el territorio donde sucedieron los acontecimientos históricos, pero ahora vamos a ver las externas. ¿Qué quiere decir las externas? Son acciones o factores que sucedieron fuera del territorio nacional, pero que influyeron de manera importante. Inclusive el profesor en la clase de historia de segundo grado hizo énfasis en dos acontecimientos muy importantes, tales como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Esos acontecimientos fueron causas para después se prestara la guerra de independencia, pero fueron causas externas porque no estaban dentro del territorio nacional, sino fuera de ellas. Muy bien, ahora vamos a avanzar porque esto es muy importante que tú también tengas en cuenta. Parece trillado, pero recuerda que para la construcción del conocimiento histórico en educación básica es importante contar con nociones, conceptos y ámbitos para el estudio de la historia. Por eso vamos a mencionarlos ahí en pantalla. Maestro. Se manejan las nociones temporalidad, espacialidad, simultaneidad y multicausalidad, como anteriormente lo había mencionado el maestro Ricardo. Estas nociones te van a ayudar para que tú identifiques cada uno de los eventos históricos que se abordarán en este grado. Recuerda que cada evento histórico tiene un tiempo y tiene un espacio, haciendo las preguntas ¿cuándo y dónde? Ahí haces énfasis en utilizar la línea del tiempo y también material cartográfico, que en este caso podría ser un mapa de México. Simultaneidad, identificar los eventos simultáneos, qué sucedía en México y qué es lo que sucedía también en otras partes del mundo, el cual vamos a profundizar un poco más dando continuidad a las sesiones. Y la multicausalidad, como lo acaba de mencionar el maestro Ricardo, las múltiples causas por las que se origina un evento histórico. Recuerda que las causas son muchas cuando surge un evento histórico, no solamente es una. Ya al dominar estas nociones te van a ayudar a que con mayor facilidad, con mayor forma la práctica, puedas identificar por qué son las causas por las que se origina un evento histórico. Ahora los ámbitos son político, económico, social y cultural. En los ámbitos políticos son las transformaciones políticas, administrativas e identificar entes políticos. En el económico también tenemos cómo las sociedades intercambiaron o producieron bienes y servicios, es decir, qué tipo de monedas, qué tipo de actividades económicas se llevan a cabo en las civilizaciones o en las sociedades a lo largo de la historia, perdón. También tenemos el social, maestro, que se refiere a analizar la manera en cómo se organizaron y se relacionaron. Esto se refiere más a la dinámica de la población, identificar los grupos sociales que existían en algún evento histórico, la cantidad de población que había y sobre todo también la dinámica de ellos. Muy bien, y por su parte identificamos el último, que es el ámbito cultural, en el cual a través de determinar ideologías, creencias, costumbres, el léxico, las tradiciones, la gastronomía, entre otras características más que ahí omitimos, pero que son importantes mencionar y lo vamos a desarrollar con la sesión, también eso comprende al análisis y también el desarrollo del conocimiento histórico en ustedes. Por eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Dirán, maestro, pero es que siempre en la historia se analiza de esta manera. En educación básica sí, tal vez a lo mejor en educación media superior, educación superior se analiza ya de una manera más amplia y profunda. Pero en esto, recuerden que es importante tener en cuenta que siempre cuando pasa un acontecimiento histórico, tomar en cuenta la temporalidad, cuándo pasó, espacialidad, dónde pasó, la simultaneidad, es decir, si pasaba otro acontecimiento histórico durante el periodo o el hecho histórico, y la multicausalidad
es identificar qué causas provocaron ese acontecimiento o este pretérito. Por eso es sustancial que lo identifiques tú al momento de desarrollar las actividades con tu maestro. Recordamos, y hay que hacer énfasis en esto, las actividades que nosotros te presentamos son una sugerencia para que el maestro las trabaje y tú también lo refuerces ese tipo de conocimiento con lo que ves con tu maestro, ya sea de manera virtual y presencial. Solo es una sugerencia. Puedes también determinarlos como acciones para que te ayuden a estudiar. Muy bien, ahora vamos a empezar y avanzando a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar, maestro? Número 1, un análisis de nota periodística al identificar las causas de una situación problemática. También tenemos la ubicación temporal y espacial, que esta es de cajón. Tú debes de saber ya identificar estas nociones. Y por último, un diagrama de Ishikawa, diagrama causa o efecto, o también lo conoces como el diagrama de pez o de pescado. Efectivamente, de hecho, de esa actividad vamos a explicarla detenidamente más adelante. Ahora, vamos a empezar a la actividad de inicio que es importante ya abordar. Aquí tenemos una nota periodística que abajo, ahí agregué el enlace por derechos de autor, donde destaca una situación que es de relevancia social aquí en Nuevo León. Inclusive voy a dar pie a la lectura y el maestro me va a acompañar con los siguientes párrafos, ¿de acuerdo? Ahí dice así: yo te voy a pedir que identifiques primero las causas del por qué ellos están llevando a cabo la migración hacia Estados Unidos, ¿de acuerdo? Muy bien, Nuevo León, en emergencia por avalancha de migrantes haitianos. Esa es una problemática de relevancia social. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura y le pido por favor a producción que me ayude a ampliar la imagen. Monterrey, Nuevo León. Espera una avalancha de migrantes haitianos en los próximos días. Pues a raíz del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, que se manifestó con deportaciones masivas de quienes habían cruzado la frontera y el cierre del puente internacional de Río Acuña, los haitianos que pensaban llegar al país del norte optaron por venir temporalmente a esta ciudad. Y en apenas 24 horas prácticamente llenaron los albergues existentes, por lo que será necesario habilitar nuevos refugios. ¿Continuamos, maestro? John David Vincent, de 31 años de edad, quien hace mes y medio salió de Puerto Príncipe, capital de Haití, con su esposa y una niña de 3 años. Tras esperar varias semanas en Tapachula a que la Comar les entregara documentación para poder transitar y trabajar en México, pero al no obtener respuesta se trasladó a Monterrey. Muy bien. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con la redacción para que prestes atención. Ahí les voy a pedir en pantalla que mantengan la imagen para que tú puedas tomarle captura y leerla detenidamente durante este corte. Regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Hacer si tu hijo o hija se contagian de COVID-19? Si no tiene enfermedades asociadas, quédense en casa. Sigue las medidas preventivas para evitar contagios. Llévalo al hospital solo si presenta síntomas como falta de aire y dificultad para respirar, coloración azulada en labios o cara, somnolencia y deshidratación. Cuidemos hoy a los más pequeños. Secretaría de Salud de Nuevo León. Fue cantándole al amor, pero fue la soledad quien se adueñó de su vida. El amor de mi vida has sido tú. No pudo soportar perder a su padre. Era una persona muy débil y muy insegura. Perdóname. El amor que sintió por Lourdes y su hijo sufrió altibajos. La música ha sido el verdadero amor de Camilo por encima del hijo. Su legado no dejará nunca de latir. Escuchas tum tum tan taran, tan, y ya sabes, Camilo VI. ¿Qué hace? Mi abuelita escribe su testamento. ¿Estás bien? Muy bien. No importa tu estado de salud. Pero ¿no te quitan tus cosas?
No, mientras estés viva, no aplica. Y tú decides quién se las queda. Y puedes cambiarlo cuando quieras. Sí, es una forma de cuidarnos. Hoy mismo comienzo a hacer el mío. Hoy más que nunca, hacer tu testamento es un acto de amor. Hereda tranquilidad, paz y certeza. Gobierno de México. A viernes. Noticias 28. 12 del mediodía. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, regresamos a la segunda sección de Escuela TV. Les recordamos que estamos en la asignatura de Historia de México, tercer grado secundaria. Para las personas que nos ven a través de las redes sociales, Canal 28, Facebook, YouTube y también los que nos sintonizan a través de Radio Nuevo León. Antes del corte estábamos analizando o damos paso a la lectura de este artículo o nota periodística. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Maestro, nos quedamos en el tercer párrafo donde dice, comentó que en el camino hay muchos males, pues hasta los choferes de los autobuses les cobran más que a los viajeros mexicanos, y así se les ha ido la poca plata que traían. Como se ha dificultado su paso a Estados Unidos y la situación en Haití era insostenible por el sismo del 14 de agosto, que vino a complicar la economía y la política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Jean David busca apoyo para permanecer y trabajar en Monterrey como operador de grúa, igual que en su país. Ya desde esos incidentes, sumamente agobiado por la pandemia del COVID-19 y crisis interminables por desastres naturales como huracanes, entre otros fenómenos naturales, políticos y sociales. Ahí en esta actividad tenemos que identificar las causas de esta nota y de hecho ya lo vamos a mencionar porque damos por enterado que tú también ya identificaste las causas. Pues bueno, ahí sí nos pueden dar pantalla para poder identificar las causas de esta situación o problemática que los estudiantes están observando en su entorno, ¿verdad? Muy bien, la primera causa que les provocó el hecho de que estos migrantes fueran a buscar una mejor calidad de vida es a raíz de un sismo que tuvieron el 14 de agosto. Esta situación creó incertidumbre no nada más en la cuestión económica, sino también en la cuestión de desarrollo social. Después también identificamos que el asesinato a raíz de un golpe de Estado del presidente, hacia el presidente Jovenel Moïse el 7 de julio. Y después identificamos que también la pandemia también vino a mermar su condición socioeconómica. Y también ahí menciona crisis interminables, desastres naturales, que también lo podemos agregar, huracanes, entre otros fenómenos naturales, políticos y sociales. Ahí identificamos múltiples causas por las que esta sociedad haitiana ha decidido buscar una mejor calidad de vida, porque las condiciones no son óptimas en su país. Y de hecho, algo semejante vamos a analizar en este tema de la crisis política, reconocer múltiples causas. Muy bien, vamos a iniciar ahora con el análisis del contenido ya a desarrollar. Adelante, maestro, hay que identificar los hechos, cuándo y dónde pasaron. Tenemos la noción temporal y la noción espacial. La temporal es el periodo de gobierno, el virreinato de la Nueva España entre 1535 a 1821, mientras que la noción espacial pues nos ubica espacialmente con un mapa sobre cómo era el territorio novohispano o de la Nueva España y sus límites territoriales. Como se aprecia en la pantalla, pues la extensión territorial era muy grande, considerando todavía la parte sur de Estados Unidos, lo que es Arizona, California, el estado de Texas, y recordando que también estos territorios llegaban hasta Costa Rica. La Nueva España era muy extenso.
Recordemos que esa división territorial ya es con base en las reformas borbónicas que se aplicaron en Nueva España, es decir, donde ya se crearon gobiernos e intendencias. Entonces, el periodo que nosotros vamos a analizar no va a ser todo el virreinato, sino vamos a analizar el último cuarto del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Muy bien. Si puedes apreciar, no aparece el estado de Nuevo León. Los estados durante la Nueva España sufrieron cambios en la extensión territorial. Algunos estados estuvieron unidos, otros después de la independencia aparecieron, recordando que después el nombre de nuestro estado en ese entonces era el Nuevo Reino de León, pero aquí aparece como Intendencia de San Luis Potosí. Es correcto. Muy bien, ahora vamos a analizar primero un tema que influyó y que después vamos a tratar de identificar si fue una causa interna y externa. Recordemos, y esto también se relaciona con un concepto que mencionamos al inicio de la clase. Maestro, vamos a ver qué fue la Ilustración. Fue un movimiento político y cultural surgido en el siglo XVIII en Europa. Sus principios eran el raciocinio como base del progreso de la humanidad. Estaba en contra del absolutismo, reyes con poder absoluto, quienes no había nadie que intercediera para evitarlo. Sugería nuevas maneras, organización política y social, así como derecho a la libertad, propiedad, igualdad, justicia, la vida y resistencia a opresiones. De hecho, ahí tenemos a los principales filósofos de la Ilustración o el siglo de las luces, tales como John Locke con su Tratado del Gobierno Civil. También identificamos a el Barón de Montesquieu con el espíritu de las leyes, a Voltaire, muy importante, en el Tratado sobre la Tolerancia, y finalmente a Jean-Jacques Rousseau con la obra del Contrato Social. Todas estas dieron aportaciones para buscar una nueva forma de organización política y respetar las garantías individuales de la sociedad europea. Entonces, esta situación, maestro, que sucedió en Europa, ¿con qué concepto se relaciona? Pues se relaciona porque mientras aquí se daba el virreinato, en Europa se daba la Ilustración, entonces se relaciona con la simultaneidad. Pero ahora tratamos de identificar, ¿es una causa interna o externa? Yo les pregunto a ustedes, estudiantes, ¿es una causa interna o externa? ¿Pasó dentro del territorio de la Nueva España? No, ¿verdad? Entonces es un factor externo y hay que identificarlo también como una causa externa. Y además, si identificamos los nombres, pues no están hispanizados, ¿verdad, maestro? El John Locke pues no tiene un nombre hispano, un nombre así como aquí en México. El Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Charles de Secondat, no son pues de España, no son nombres, entonces ahí podemos identificar de que no fue en territorio nacional, sino que fue externo, por deducción. Muy bien, ahora vamos a ver cómo influyó en la Nueva España esta corriente. Muy bien, ahí avanzamos. Maestro, vamos a ver qué pasó con la Ilustración o las ideas ilustradas en Nueva España. ¿Cómo afectó la Ilustración en Nueva España? Difundidas por los jesuitas en instituciones escolares. Realización de tertulias entre criollos y mestizos cultos. Hubo difusión de las publicaciones periódicas como gacetas y pasquines, y también fueron inspiradas en obras de estos personajes ilustrados, antes mencionados. De hecho, aquí entonces identificamos que la Ilustración también decía difundidas por jesuitas a través de sus escuelas, sus instituciones. Gracias también a la imprenta, que fue un importante invento, la imprenta de Gutenberg, tuvo efectos también en el territorio novohispano y se distribuían ejemplares, pero antes eso también estaba prohibido, entonces lo hacían de manera clandestina y los únicos que podían acceder a la educación en aquel entonces eran peninsulares y criollos. Rara vez había algún mestizo dedicándose a la educación. Entonces, identificamos que las ideas ilustradas en Nueva España también hay que ver, ¿es una causa interna o externa, maestro? Porque sucedió dentro del territorio novohispano. Entonces, sabemos que es una causa interna. Hay que identificarlo. Yo sé que tú lo puedes identificar ahí en tu libreta. Causa interna.
ya tenemos una causa externa y una causa interna. Entonces, hay que saber y ser conscientes de esto y cómo la Ilustración influyó, aunque pasó en Europa, después trajo sus ideas y fueron aplicadas en la Nueva España. Muy bien, vamos a avanzar ahora con el siguiente tema. Presten atención, a raíz de la Ilustración que se dio en Europa, también tuvo impacto en las 13 colonias inglesas, porque después dio paso a la independencia. Pero al maestro, ¿qué tiene que ver la independencia de las 13 colonias inglesas? Pues sí, gracias a ese acontecimiento histórico, Norteamérica, surgió una nueva constitución que de ahí se sacaron extractos para poder aplicarla después en nuestro país. Muy bien, maestro. La independencia de las 13 colonias inglesas en América, o lo más conocido, independencia de Estados Unidos. De este proceso histórico derivó en una conspiración, la cual estableció garantías individuales, la vida y la libertad, así como la elección de sus gobernantes. Entonces, se dio en Nueva España, se escuchó este tipo de acontecimiento, y también en Francia, donde también tuvo mucho énfasis este acontecimiento suscitado en Norteamérica, y después se apropia tanto novohispanos como franceses eso, y influyó después. Entonces, ¿esto es una causa interna o externa, profe? ¿Es externa? Es externa, es correcto. Entonces aquí hay que identificarlo de manera, ahí en tus apuntes, ponerle causa externa. Ahora vamos a continuar con el siguiente acontecimiento histórico también. Tenemos la Revolución Francesa, maestro. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Se valió de las ideas de la Ilustración y del liberalismo político para desplazar a la monarquía. Es decir, tomaron referencia del siglo de las luces, de los principales expositores de la Ilustración, pero también de la Constitución que estaba en los Estados Unidos. Asimismo, este acontecimiento después tuvo impacto en el territorio novohispano, porque después se dio también, a raíz de la Revolución, se da el imperialismo aplicado por Napoleón Bonaparte, que afecta a España, y que esto, una vez afectando a España, afectó al territorio novohispano. Y ahorita vamos a analizarlo por qué. Y yo le pregunto, maestro, ¿es una causa interna o externa? Es una causa externa. Está Muy fuera bien. del territorio nacional, fuera del territorio de México. Y como todos estos eventos son fuera del país, algunos, pues en este caso Estados Unidos, en la Revolución Francesa en Europa, y estas son, aunque pensamos que no afecta a nuestro país, sí afecta de manera directa para que se dé el comienzo de la independencia de nuestro país. Y a raíz de este acontecimiento como la Revolución Francesa, después surge otro, que fue ya cuando Napoleón Bonaparte empieza a tener ese dominio de Europa, es decir, surge el diacronismo histórico. Vamos a ir a un corte y después seguimos con el análisis de este subtema, que es la invasión francesa a España. Regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos 1 metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3 C en los espacios: cerrado, congestionado y en contacto cercano. Bienvenidos al club de Nana Emilia. Vamos a tener, Martín. Esta edición va a ser un programa especial, así que no te lo puedes perder. Vamos a hacer dinámicas, juegos, actividades, concursos, retos, muy divertidos. ¿Qué día y qué hora, Alex? El sábado a las 10:30 de la mañana. No se lo pueden perder por Canal 28 Nuevo León, el club de Nana Emilia. Club de Nana Emilia. ¿Es que porque te vacunaste ya la libraste? Te equivocaste. La vacuna no evita que te contagies ni que puedas contagiar a los demás. La vacuna solo sirve para que tengas la oportunidad de salir mejor librado.
Si no te has vacunado, en la línea COVID te podemos ayudar. Llámanos al 81 81 30 0000. Vacúnate y deja de poner en riesgo tu vida y la de los demás. Secretaría de Salud, Gobierno de Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, regresamos a otra sesión más de Escuela TV. Les recordamos que estamos en la asignatura de Historia de México, tercer grado secundaria. Estamos analizando las múltiples causas que dieron paso a la Guerra de Independencia. Y una de ellas también fue la invasión francesa de España. Maestro, ¿qué pasó en ese acontecimiento histórico y proceso histórico? La invasión de Francia a España consistió que una vez concluida, una vez terminada la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte gobernó Francia a partir de 1799. En 1804 se coronó como emperador. ¿Cuál es la situación en esto? Pues antes de la Revolución Francesa habían reyes absolutistas. Si recordaste haber visto la película de Alicia en el País de las Maravillas, debes recordar a la Reina Roja, ¿verdad? Entonces, en este caso, los reyes eran como la Reina Roja, eran poderes supremos y si querían que se les cortara la cabeza, se les cortaba la cabeza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se hace la Revolución Francesa, se trata de quitar a estos reyes absolutistas y quieren un rey o un monarca, pero que esté bajo una constitución. Napoleón es considerado después el primer emperador, monarca constitucionalista, se rige sobre una constitución, entonces ya se acaba ese tipo de reyes e inicia uno nuevo que están bajo un régimen constitucional. ¿Qué es lo que sucedía con algunos países europeos? No aceptaban ser constitucionalistas, querían tener todavía el poder, maestro. Así es, de hecho, uno de ellos era la Gran Bretaña, a lo cual, para mermar la capacidad o el poderío militar de los ingleses, pues decidió establecer Napoleón Bonaparte un bloqueo comercial, uniéndose a España y Portugal, evitando que tuviera un intercambio comercial. Pero esta situación no fue bien vista por los portugueses, le dijeron a Francia, yo no estoy de acuerdo en ese bloqueo comercial. A lo cual, ¿qué decide hacer Napoleón? Desde Francia, ahí sí me ayudan a maximizar la pantalla, desde Francia decide invadir Portugal, pero él se detiene en Portugal, se detiene en España y una vez en España decide primero invadir España. ¿Y qué pasa en esta situación? Invade España, llega con Carlos IV y de Borbón, le hace que abdique, es decir, que renuncie al trono. Ese personaje, Carlos IV de Borbón, le pasa el trono a Fernando VII. Fernando VII es apresado y entrega el trono a Napoleón Bonaparte. Por su parte, Napoleón Bonaparte, para poder irse a las campañas y conquistar países, pues decide entregarle el trono a José Bonaparte, que era su hermano. Entonces, a raíz de esa situación, ven cómo una situación externa causó impacto, porque a raíz de esta circunstancia empieza a haber una situación problemática y después los españoles buscan tratar de otra vez de irse a la Guerra de Independencia debido a este acontecimiento donde Napoleón Bonaparte toma el territorio español. Esto llega a oídos también de la gente en Nueva España y después se empieza a ver una serie de situaciones que vamos a analizar más adelante. Entonces, hay que entender que ustedes dicen, profe, pero es que ¿cómo se dieron ese tipo de acontecimientos? Pues sí, aunque ustedes los vean que fueron lejanos y que fueron en otro continente, repercutieron en nuestro país de manera directa, porque a raíz de esa circunstancia, después surge también los movimientos para buscar una mejor capacidad administrativa y política de parte de los criollos.
Muy bien, vamos a avanzar acerca del criollismo y el anhelo de la autonomía, es decir, a raíz también de la Revolución Francesa y otras causas que acabamos de observar. Maestro. El criollismo y el anhelo de la autonomía. Los criollos, recordando quiénes eran los criollos, hijos de europeos nacidos en el continente americano, tuvieron un sentido de la pertenencia al país donde habían nacido. Para el siglo XVIII desarrollaron el nacionalismo. Es decir, los criollos también tenían una ideología muy marcada, y esa ideología la aplicaron con principios para poder regir su forma de desarrollarse en un país donde ellos se identificaban, no se identificaban con España, se identificaban con el territorio novohispano. ¿Y qué es lo que hicieron los criollos, o cómo era su filosofía, maestro? ¿A raíz de qué características? El catolicismo basado en la moral y las costumbres. Es decir, decidieron ser fervientes o fanáticos, como quien dice, de la religión católica, y a través de sus acciones, desde financiar algunas construcciones de iglesias, también inscribir a sus hijos en los colegios donde había órdenes religiosas, pues así se consideraban católicos. Después, el guadalupanismo. Es decir, esta corriente a raíz del descubrimiento de las apariciones que tuvo la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, pues empiezan a identificarse con ese símbolo religioso. También tenemos la igualdad política. Es decir, buscaban también tener igualdad política, al igual que los peninsulares, porque recordemos que inclusive en la sesión anterior analizamos la pirámide social novohispana, identificamos las características de el primer nivel que lo ocupaban los peninsulares, y los criollos se encontraban en el segundo nivel de arriba hacia abajo. La sociedad novohispana no tenía las mismas oportunidades, ¿verdad, profesor? Así es, no contaba con las mismas oportunidades y privilegios al vivir en el territorio novohispano. Y por último, la exaltación del pasado indígena. ¿Cómo era la exaltación del pasado indígena? A través de algunos investigadores que buscaban dar a conocer las características de las culturas prehispánicas, es decir, recordarle a la gente que teníamos un pasado también prehispánico, no nada más europeo. También, aparte, ellos buscaban tratar de dar a conocer la historia de esas civilizaciones, ya sean los códices o a través de la cultura, de las narraciones de estas civilizaciones. Por eso era muy importante, y ellos se identificaban sobre todo y buscaban enaltecer este pasado mesoamericano. Muy bien, entonces fíjense cómo vamos a regresar, fíjense cómo esta característica o este subtítulo que nosotros estamos analizando lo consideramos una causa interna o una causa externa que provocó la guerra de independencia, maestro. Es una causa interna, maestro. Así es una causa interna. ¿Por qué? Porque sucedía dentro del territorio novohispano. Muy bien, ven cómo estamos desglosando toda esta serie de características y partiendo desde causas internas y externas. Vamos a continuar con el siguiente subtítulo, que es el problema de legitimidad y golpe de estado de los peninsulares. Hay que ser conscientes que, fíjense, a raíz de la situación de la situación de que Francia había invadido España, pues el trono le pertenecía a un rey invasor que se llamaba José Bonaparte. Esta situación no fue bien vista por los criollos y pues los peninsulares estaban de acuerdo, porque al final decían, pues tenemos que obedecer a un rey, pero los criollos no se habían identificado con ese rey invasor, ya lo cual propusieron dos alternativas, primero una a los criollos y otra a los peninsulares. Vamos a ver la alternativa de los criollos, maestro. Consideraban los criollos que no debían recibir órdenes de la corona, o sea del rey, hasta que no regresara el rey Fernando VII al trono. Estos eran representados por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ahí identificamos entonces, ellos decían, ¿yo por qué voy a hacerle caso a un rey que no es español?
Por lo tanto, vamos a tratar de gobernarnos nosotros aquí con la ayuda también del virrey, en este caso era Iturrigaray, y buscamos tratar de mantener nuestra soberanía. Sin embargo, los peninsulares vieron que esta intención de los criollos también les daba la postre tener más control político de la nación, entonces ellos optaban por una segunda opción. ¿Cuál era, maestro? La segunda opción era la de los peninsulares. Los peninsulares habían sinónimos. Son los españoles, también se le llamaban peninsulares, ibéricos o gachupines. Ahí en la lectura o cuando busques información, son los mismos grupos social, es el mismo grupo social. Afirmaban que la sociedad novohispana debía de obedecer órdenes de España, a pesar de tener que contar con un rey invasor. Ellos eran representados por la Real Audiencia de México. Entonces, había estos dos conflictos entre estas dos posturas, tanto de los criollos y peninsulares. Los peninsulares se dieron cuenta de la solución que proponían los criollos y que eran apoyados por el virrey, porque el virrey se identificaba con las ideas de estos criollos, y a lo cual decidieron cometer un golpe de Estado el 16 de septiembre de 1808, donde quitaron a este virrey Iturrigaray y establecieron uno propio que obedeciera las indicaciones peninsulares, y por lo tanto se diseminó toda intención de esa opción, y a lo cual pues fueron encarcelados la mayoría de los criollos que proponían esa posible solución. Entonces nos damos cuenta de cómo estos conflictos repercutieron, cómo a raíz de una situación que pasó en el continente europeo repercutió en el continente americano y específicamente en el territorio novohispano. Y aquí les preguntamos nuevamente a ustedes, a ver, estudiantes, identifican si fue una causa externa o interna. ¿Qué podemos poner ahí como anotación en nuestra libreta? Pues evidentemente que fue una causa interna. Ahí lo vamos a poner en el pizarrón digital, una causa interna que provocó después esta situación que dio pie al inicio de la Guerra de Independencia. Muy bien, ahora vamos a continuar. Ya estamos identificando acontecimientos importantes, maestro. Y esto corresponde también al ámbito político. Efectivamente, entonces identificamos, fíjense cómo estamos desmenuzando y estamos identificando estas características en todos los ámbitos. Muy bien, vamos a avanzar. Las conspiraciones e insurrección, ¿qué pasó ahí, maestro? Las ideas criollas, autonomistas, se difundieron por Nueva España y proliferaron las conspiraciones que buscaban organizar juntas de gobierno que enviaran delegados a participar a las Cortes españolas. De ahí tenemos tres conspiraciones muy importantes. La primera fue la conspiración de la Ciudad de México, después la conjura de Valladolid, que también fue en el territorio novohispano, y por último la conspiración de Querétaro, que fue la más importante y donde se descubrió todo este plan para que buscaba la insurrección en contra del gobierno o del gobierno virreinal. Muy bien, ahorita vamos a profundizar en estas conspiraciones, vamos a ir a un corte y regresamos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Esto es Escuela TV. Continuamos. Educación en Nuevo León siempre ha sido un estado líder. Hay extraordinarios maestros. 11 colegios militarizados, 1,570 aulas nuevas, el laboratorio cultural más moderno de Iberoamérica. Somos campeones en los nacionales de CONADE. Más de 5,400 millones de pesos, una inversión histórica en educación, cultura y deporte. Es nuestro legado. Sexto informe, Gobierno de Nuevo León. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencias del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Alerta. Nuevo León al límite. El COVID termina con la vida. Usa cubrebocas. No salgas sin motivo. No participes en reuniones. Lávate con frecuencia las manos. La responsabilidad es tuya. Alerta. Nuevo León al límite. A todos ustedes a que nos sintonicen en su programa Vida Plena todos los sábados a las 11 de la mañana y en su repetición a las 6 de la mañana los domingos. Los espero. Vida Plena, tu programa con Luisa Vidal. Vida Plena, a ti te espera y cada amanecer. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, estamos en la última sección de esta hora de Historia de México, tercer grado secundario. Nos quedamos en el subtema de las conspiraciones e insurrección de 1810. Claro, aquí solo estamos mencionando las más importantes, pero hubo otras más. En este caso, identificamos que las ideas criollas o reunidos también en tertulias, lo que hacían los criollos, que eran las tertulias, eran pequeñas reuniones que realizaban en algunos hogares, evidentemente de este grupo social, para poder discutir sobre los temas gubernamentales, lo que pasaba en el territorio novohispano. Entonces, eso lo hacían para evitar ser sorprendidos por las autoridades virreinales, porque recordemos que ya estaban prácticamente sometidas o ya están bajo la disposición de un virrey peninsular y que acataba al pie de la letra las órdenes que se daban desde el país ibérico. Entonces, vamos a identificar la primera de una de tantas conspiraciones que se dio en la Ciudad de México en 1809. ¿Qué pasó, maestro? Intención de recuperar la soberanía que le habían quitado los franceses. Es decir, buscaban ellos ya adecuar un gobierno. Ojo, la característica de estos criollos era que regresara Fernando VII al poder para poder seguir de una manera adecuada a la administración política. Claro, que tuvieran participación, mas no que se quitara la soberanía o depender de la corona española. Ojo, esta era una característica que tenían los criollos. Otra conspiración que se dio fue en la Conjura de Valladolid, en lo que ahora es Morelia. ¿Qué pasó ahí, maestro? Establecimiento de un nuevo congreso soberano que gobernaría en nombre del rey Fernando VII. Es decir, que gobernaría en nombre del rey. Ahí encontramos otra característica importante. La idea era no separarse de la autoridad española, que se mantuviera Fernando VII. Y por último, la conspiración de Querétaro, que después dio paso, ahora sí, a este acontecimiento de inicio de independencia, maestro. Construir una junta de gobierno que tomaría el poder en nombre de Fernando VIII. Muy bien, era Fernando VII, ahí fue un error al momento de escribirlo. Entonces, en esta última conspiración se encontraba Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, el corregidor, es decir, José Domínguez y la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. En esta última conspiración, pues prácticamente se les avisa que han sido descubiertos y empieza a haber esa planeación para dar pie a el movimiento de insurrección. Entonces identificamos este acontecimiento, maestro, que se dio dentro del territorio nacional o del territorio novohispano, ¿cómo lo podemos considerar? ¿Una causa interna o externa? Una causa interna de carácter político. Es correcto. Y hay que considerar también de que la independencia no iba a surgir el mero día 16 de septiembre.
consideraban iniciarlo entre los meses de octubre o noviembre, pero al ser descubiertos por el ejército realista. ¿Quiénes eran los del ejército realista? El ejército de los españoles en Nueva España, pues se vieron a la necesidad de iniciarlo antes, maestro. Efectivamente, entonces, esta serie de causas dieron pie al movimiento de insurrección. Aclarando, estamos dejando algunas otras porque pues el tiempo apremia. Pero ahora vamos a ver la actividad o sugerencia de actividad para complementar todo este contenido que hemos analizado. Recuerda que en la enseñanza y el aprendizaje de la historia, sobre todo en el aprendizaje de la historia, no es como que una regla tener que anotar todo el contenido histórico. Para este nivel de tercer grado de secundaria, tú ya debes de saber sintetizar la información, es decir, e inclusive parafrasear. Puedes ponerle lo que tú hayas entendido de esa idea que tú hayas analizado previamente a través de la consulta de información. Y ahora ahí en pantalla aparece, primero hay que explicarles en qué consiste esta actividad para que ustedes identifiquen de qué trata. Maestro. El diagrama de Ishikawa o de Pez fue aplicado en la década de los 40 del siglo XX para identificar y analizar las causas o variables de una situación o de un problema. Si analizan la estructura, pues tiene una forma de pez en el cual digamos que en el cuerpo va escrito las causas y sería la parte de la cabeza del pescado, serían las consecuencias de algún evento en específico. Como lo menciona el maestro, ¿qué tienen estos organizadores gráficos? Tienen la idea, quiere que sea práctica la información que registres aquí. Igual como cuando ves un partido de fútbol, te hacen el resumen del medio tiempo, no te pasan los 45 minutos, solamente te pasan un resumen de 1 minuto o 2 minutos, donde van las jugadas de peligro, las jugadas más importantes o las que tienen mayor polémica. Entonces, ¿qué es lo que tratan estos organizadores gráficos? De toda la información que viene en el libro, recuperar solamente lo más importante y acomodarlo ahí. Efectivamente, entonces recuerda lo que comentó el maestro y lo que te dice, esa observación que te di a conocer, que es importante sintetizar la información, lo que tú comprendas, por eso la historia es de comprensión, la información que tú comprendas, transcribirla, expresarla, ya sea a través de una actividad escrita, de realizar un tríptico, un diorama o maqueta, entre otras actividades. Muy bien, ahora vamos a dar pie ahora sí a cómo está estructurado este diagrama de pez. Ahí el diagrama de pez que aparece en pantalla, y ahí nos vamos a quedar para poder mencionar algunos temas. Tenemos las posibles causas que ahí están en pantalla. Una de ellas, la primera, es el criollismo. También identificamos la ilustración como tema de que fue una causa. Después, la invasión francesa a España. Y por último, las conspiraciones e insurrección. Y aquí, en este diagrama de pez, tenemos o vamos a escribir 2 características de esta causa, del criollismo, también de la ilustración, de la invasión francesa a España y por último de las conspiraciones, que todas en conjunto dieron paso a esto que tenemos aquí, a la independencia de México. Muy bien, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué características identificamos del criollismo ahorita que lo analizamos previamente? La primera, maestro. La ideología nacionalista. Es decir, se creían que ya habían tenido un sentido de pertenencia con relación al territorio donde ellos habían nacido, porque recuerden que un criollo era aquella persona que había nacido, hijo de españoles, nacido en territorio novohispano. ¿Qué otra característica identificamos, maestro? Ocupar cargos políticos altos como gobernantes o en un aspecto religioso también, como algún obispo. Efectivamente, ahí identificamos nada más 2 causas, pero recuerda que previamente analizamos mucha información. Ahora vamos a continuar con la ilustración. ¿Qué características identificamos de la ilustración, maestro? Ideas en una nueva estructura política. Es decir, eso sugería la ilustración a través de los principales expositores, que ya mencionamos algunos filósofos. Continuamos con otra causa o otra característica de esta causa, como fue la ilustración. Principios basados en la libertad. En la libertad, el derecho a la vida, también en una nueva estructura político-administrativa.
Ahora vamos a continuar con la invasión francesa a España. ¿Qué característica encontramos? Ocupación francesa en España en el año de 1808. Que de ahí detonó una serie de características o situaciones que mencionamos también previamente. Y por último, José Bonaparte, designado como rey, el hermano de Napoleón Bonaparte. Que esto también tuvo muchas consecuencias, sobre todo en territorio novohispano. Bueno, claramente también en España, ¿verdad? Continuamos con las conspiraciones e insurrección. Conflictos entre criollos y peninsulares por la forma de gobernar. Es decir, no estaban de acuerdo y por esta situación que había acontecido en España, pues ellos también levantaban la mano los criollos para poder obtener una mejor administración política. Y por último, identificamos ahí en pantalla la conspiración de Querétaro descubierta. Ahora, ya te das cuenta, ahí nos vamos a quedar en la pantalla, que toda esta serie de causas que dieron pie, unidas con estos temas que acabamos de mencionar, nos dieron paso, ahora sí, a la problemática o al tema analizar qué es la independencia de México. Recuerda que eso fue una unión, un cúmulo de múltiples causas que después desencadenaron una situación, un hecho o un proceso histórico. Entonces, esta actividad nos ayuda a poder entender la información. Ahora, vamos por último a identificar nuestro instrumento de evaluación, que es muy importante, maestro, para poder llevar a cabo una autoevaluación de nuestra actividad. El primer indicador, ¿cuál fue, maestro? Analicé la nota periodística al identificar las causas del problema. ¿Lo llevamos a cabo, maestro? Claro que sí. Claro que sí, entonces ahí también podemos poner un diplosoma como segunda indicación. Noción temporal. Identifiqué temporalmente el periodo histórico que analicé, o sea, ¿cuándo? Muy bien, esto es sumamente importante. Como siguiente indicador. Ubiqué espacialmente el lugar donde se llevaron a cabo los acontecimientos históricos. Recuerda que te puedes apoyar de un mapa, ¿verdad, maestro? El análisis del mapa del territorio novohispano o de la Nueva España, cuando era antes México. Multicausalidad, reconocí en el diagrama de PES las múltiples causas que provocaron la guerra de independencia. Estoy seguro que sí lo lograron, maestro, todos. Claro que sí, ahí simplemente compactamos las causas a 2 por cada tema que después desencadenó ese problemático o ese acontecimiento histórico. En su totalidad, si tú identificaste bien a través de tu evaluación todos los indicadores, que cada uno vale 2.5, pues ya en las observaciones tú te puedes poner un 10 de calificación por cumpliste. ¿Fue algo complejo para poder analizar? No, simplemente fue tratar de discriminar la información, saber cuál era más importante a raíz, en comparación de otra, jerarquizarla, organizarla, para poder desarrollar y cumplir con el aprendizaje esperado. Que recuerda, la finalidad de la enseñanza de la historia en educación secundaria es la construcción del conocimiento histórico. Y bien, es así como llegamos al final de esta sesión. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.